Hola, ¿cómo están? Una vez más les damos la bienvenida a este curso de Principios de Derecho Constitucional y Teoría del Estado. Antes de comenzar, realizaremos las aclaraciones de estilo. En primer lugar, ninguno de los conceptos e ideas que se desarrollan en el presente video, a menos que indiquemos lo contrario, nos pertenecen. Y recuerden que este video es tan solo una guía para el estudio de los temas que se tratan en el mismo y en ningún caso sustituye la lectura de la bibliografía recomendada por el equipo docente. En el día de hoy vamos a tratar el tema de la reforma constitucional, para lo cual proponemos el siguiente plan de trabajo. Comenzaremos analizando los diferentes procedimientos de reforma constitucional vigentes en el derecho comparado. Luego, estudiaremos la historia de los procedimientos de reforma constitucional en nuestro país para finalizar abordando el procedimiento de reforma constitucional vigente en Uruguay. Como ustedes ya saben, estos análisis son posibles en los países de constitución rígida, donde el procedimiento de reforma constitucional es diferente al procedimiento de elaboración de la ley ordinaria. Comenzaremos entonces con el primer punto de nuestro plan de trabajo, es decir, analizar los procedimientos de reforma constitucional vigentes en el derecho comparado. En primer lugar, estudiaremos lo que establece la Constitución de la Nación Argentina en lo que tiene que ver con su reforma. La Constitución vigente en la República Argentina prevé un único mecanismo de reforma. En su artículo 30 establece que para poder ser reformada total o parcialmente es necesario que las 2/3 partes del total de componentes del Congreso declare la necesidad de reforma y se deberá convocar una Convención Nacional Constituyente para que la realice. La Ley 24.309 fue la última que dispuso la necesidad de reformar la Constitución y a su vez limitó las potestades de los convencionales electos a la mera ratificación o rechazo de las reformas propuestas, sin poder, por supuesto, estudiar otras. Este caso se planteó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante un amparo presentado por uno de los convencionales electos, y la Corte entendió, por mayoría, que no tenía competencia para intervenir en el asunto. Por parte de la minoría se defendió la tesis de que la Corte tenía la obligación de declarar inconstitucionales los artículos de la ley que condicionaban a los convencionales, ya que esos artículos quebrantaban los procedimientos regulares que legitiman la reforma, hacen aberración del sistema representativo, con violación de lo expresamente determinado por los artículos 1 y 30 de la Constitución argentina. Recordando que la Constitución es ley suprema para los gobernantes, de ello concluye que todo medio o forma diferente de los procedimientos regulares que ella ha establecido tendrá el estigma de su inconstitucionalidad y convertirá en inválida la modificación que se incorpore. El artículo 30 de la Constitución argentina limita expresamente la actividad preconstituyente del Congreso a declarar la necesidad de la reforma total o parcial de la Constitución, pero nada autoriza al Congreso a asumir funciones constituyentes ni a someter a referéndum de la Convención núcleos de reforma. La Constitución Federal de los Estados Unidos de América, en su artículo 5, establece que las 2/3 partes de ambas cámaras pueden juzgar necesaria la reforma constitucional, y en este caso, el Congreso propondrá enmiendas a esa Constitución. La Constitución también puede ser reformada a solicitud de las legislaturas de los 2/3 de los distintos estados, y así se convocará una convención con el objeto de que proponga enmiendas, las cuales, en uno y otro caso, poseerán la misma validez que si fueran parte de la Constitución, una vez que hayan sido ratificadas, claro está, por las legislaturas de las 3/4 partes de los estados. Estados Unidos tiene la misma Constitución desde su independencia, a la cual se le han realizado 27 enmiendas. Desde nuestro punto de vista, en virtud de la cantidad de enmiendas realizadas y de la profundidad de algunas de ellas, no es posible sostener, como hacen algunos autores, que Estados Unidos ha tenido una sola Constitución a lo largo de su historia. En Chile,
De acuerdo al artículo 127 de la Constitución, la iniciativa de reforma constitucional la tienen tanto el presidente de la República como cualquiera de los miembros del Congreso Nacional. Para el caso de la iniciativa de los miembros del Congreso Nacional, las mociones que se presenten para reformar la Constitución no podrán contar con la firma de más de 10 diputados ni más de 5 senadores. Para ser aprobadas las reformas, estas necesitarán contar con el respaldo de las 3/5 partes del total de componentes de cada Cámara que se encuentren en ejercicio. Ahora bien, si la reforma recayera sobre las bases de la institucionalidad, sobre los derechos y deberes, sobre el Tribunal Constitucional, sobre las Fuerzas Armadas de Orden o Seguridad Pública, sobre el Consejo de Seguridad Nacional o sobre el procedimiento de reforma constitucional, la mayoría requerida en cada Cámara será de 2/3 del total de componentes en ejercicio. En Italia, según el artículo 49 de la Carta, para que exista reforma constitucional son necesarias 2 votaciones sucesivas por cada una de las cámaras, en referencia al poder legislativo, por supuesto, con un intervalo entre ambas votaciones de un intervalo no menor a 3 meses. El proyecto de reforma deberá obtener en la segunda votación al menos la mayoría absoluta de votos del total de componentes de cada Cámara. De alcanzarse esa mayoría, el proyecto de reforma será sometido a referéndum y para ser aprobado deberá contar con la mayoría de los votos emitidos. Se prescindirá de la instancia de referéndum si en las cámaras, en la segunda votación, el proyecto de reforma cuenta con un respaldo de al menos 2/3 de votos del total de componentes de las mismas. A continuación, abordaremos la historia de los procedimientos de reforma constitucional en nuestro país. La Constitución de 1830 preveía 2 mecanismos de reforma. Uno de ellos podría considerarse especial y tal vez estaba reservado por el constituyente para las reformas que pretendieran modificar la forma constitucional de la República. Este mecanismo se desarrollaba a través de la intervención de una grande Asamblea General, que estaría compuesta por el doble de números de senadores y representantes, que debían estar expresamente autorizados por sus mandantes para realizar esta tarea. Y para que el nuevo texto se aprobara, era necesario que contara con el respaldo de 3/4 de votos del total de componentes de esa asamblea. La Constitución de 1830 también podía reformarse mediante la intervención de 3 legislaturas. En este procedimiento, la primera legislatura declaraba la necesidad de la reforma mediante el voto conforme de 1/3 del total de componentes de cada Cámara. Si en alguno de los periodos legislativos de esa primera legislatura se reunía esa mayoría, ambas cámaras se reunían para tratar este tema. En esa reunión era necesario el voto conforme de 2/3 del total de componentes para declarar el interés nacional de reformar la Constitución. Llegados a esta etapa del procedimiento de reforma, si no se alcanzaba esta última mayoría, la necesidad de reformar la Constitución no podía declararse hasta la siguiente legislatura. Para que ustedes tengan una referencia, en nuestro país, actualmente, cada legislatura se compone de 5 periodos legislativos. Estos últimos son de carácter anual, mientras que aquella abarca un periodo de 5 años y coincide con los periodos de gobierno. Una vez alcanzadas esas mayorías, se comunicaba al Poder Ejecutivo, quien difundía esta declaración y daba órdenes para las siguientes elecciones. ¿Cuáles eran esas órdenes? Consistían en que los electores decidieran si otorgaban a los senadores y representantes que se estaban eligiendo facultades especiales para realizar la Constitución y proponer reformas. De ser así, la segunda legislatura
trabajaría en la adopción del texto que debería ser apoyado por un tercio de votos de los miembros de cada Cámara. Este proyecto de reforma constitucional sería estudiado por la siguiente legislatura, la tercera legislatura, cuyos miembros, quienes debían contar también con poderes especiales, debían aprobar en todo o en parte el proyecto adoptado por la segunda legislatura mediante el voto conforme de los 3/4 del total de componentes. Debido a lo complejo de estos mecanismos de reforma, se puso en marcha el segundo de ellos en una única oportunidad para modificar justamente el mecanismo de reforma de la Constitución. Así, con el nuevo mecanismo de reforma, se aprueba la Constitución de 1918, la que estableció para su procedimiento de reforma un único procedimiento. Cualquiera de las dos cámaras podía poner en marcha el mecanismo de reforma, debiendo redactar el texto de las reformas propuestas. Ese texto debía ser aprobado por 2/3 de votos del total de componentes de cada cámara. Si el texto resultaba aprobado, debía ser ratificado por la siguiente legislatura mediante el voto conforme de 2/3 del total de componentes de cada cámara. Por su parte, debemos decir que la Constitución de 1934 no fue aprobada según los procedimientos indicados por la Constitución de 1918, sino que fue redactada por los representantes del gobierno de facto de Gabriel Terra, más allá de que luego fuera sometida a ratificación por parte del cuerpo electoral. Aquí se dio la discusión acerca de si la soberanía radicaba en la nación o en el pueblo. Afirmar que la soberanía radica en la nación implica aceptar que ésta podía reformar la Constitución, sí, pero siguiendo los procedimientos establecidos en la misma Constitución. Si se sostenía la tesis que afirmaba que la soberanía radicaba en el pueblo, se aceptaba que éste podía reformar la Constitución en la forma que quisiera, sin estar sujeto a regla alguna. Los partidarios del dictador Terra defendieron la tesis de la soberanía del pueblo. Por su parte, hubo quienes se opusieron a esa tesis, como el profesor Arcos Ferrán, quienes sostuvieron la tesis de la soberanía de la nación. Esta Constitución preveía 3 procedimientos de reforma, los cuales pasaremos a detallar. El mecanismo de iniciativa popular, que requería para ponerse en marcha que un 20% de los ciudadanos inscritos en el Registro Cívico Nacional presentara un proyecto articulado de reforma. Si se daba esta situación, la Asamblea General podía formular proyectos alternativos que se someterían conjuntamente con el proyecto de iniciativa popular a ratificación plebiscitaria. Se preveía además el mecanismo de la iniciativa legislativa, mediante el cual 2/5 del total de componentes de la Asamblea General podían proponer un proyecto de reforma, el cual sería sometido a ratificación plebiscitaria. Preveía también esta Constitución el procedimiento de las leyes constitucionales, por el cual 2/3 del total de componentes de cada Cámara podían formular un proyecto de reforma, el cual también sería sometido a ratificación plebiscitaria. Por su parte, la Constitución de 1942, al igual que su predecesora, no fue aprobada de acuerdo a los mecanismos previstos en la Constitución vigente, sino que fue dictada durante el gobierno de facto, la dictadura de Valdomir. Esta Constitución repitió los mecanismos de reforma establecidos en la Constitución de 1934, modificando el porcentaje requerido para la iniciativa popular, pasando del 20 al 10%. Además, incorporó un nuevo mecanismo de reforma constitucional, el mecanismo de la Convención Nacional Constituyente. Este mecanismo establecía que los senadores y representantes y el Poder Ejecutivo podían presentar proyectos de ley
proyectos de reforma constitucional que debían ser aprobados por la mayoría absoluta del total de componentes de la Asamblea General. Si el proyecto resultaba aprobado en esa forma, el presidente de la Asamblea General debía promulgarlo y el Poder Ejecutivo debía, dentro de los 90 días siguientes, convocar elecciones para formar una Convención Nacional Constituyente, la que estaría integrada por el doble número de legisladores. Esta última, por su parte, debía deliberar y resolver sobre las iniciativas aprobadas por la Asamblea General, así como sobre cualquier otra que pudiera presentarse ante la Convención. El o los proyectos de reforma redactados por la Convención debían ser ratificados luego por el cuerpo electoral. La Constitución de 1952 mantuvo los procedimientos de reforma establecidos en la Constitución anterior, al igual que lo hizo la Constitución de 1967, y ese es nuestro régimen vigente. Para repasar, en nuestra Constitución vigente están previstos 4 mecanismos de reforma. El mecanismo de la iniciativa popular, que requiere que el 10% de los ciudadanos inscritos en el Registro Cívico Nacional presenten ante el presidente de la Asamblea General un proyecto de reforma articulado. Esto quiere decir que deben presentarse por escrito las reformas que se desean impulsar, indicando el texto de la nueva Constitución si es que se desea realizar una reforma total, indicando el texto de los artículos que se adicionarán o bien la nueva redacción de los artículos que se decidan modificar en caso de que la reforma sea parcial. Como ven, no es suficiente, en este caso, que se exprese el deseo o la necesidad de la reforma, sino que es necesario que se indique cuáles son concretamente las reformas propuestas. Si se pone en marcha este mecanismo, la Asamblea General puede promover o proponer proyectos alternativos. Si bien el texto constitucional vigente refiere a estos proyectos como sustitutivos, se entiende que en realidad se trata de proyectos alternativos, ya que no sustituyen el proyecto impulsado por el mecanismo de la iniciativa popular. También es posible modificar nuestra Constitución vigente a través de la iniciativa legislativa. Aquí, las 2/5 partes del total de componentes de la Asamblea General pueden proponer proyectos de reforma constitucional. Los proyectos presentados por la iniciativa popular, y aquí incluimos también los proyectos alternativos elaborados por la Asamblea General, y los proyectos presentados a través de la iniciativa legislativa, serán sometidos a ratificación plebiscitaria en la elección nacional más próxima. Para que el proyecto presentado a través de la iniciativa popular sea sometido a ratificación plebiscitaria en las elecciones nacionales más próximas, deberá ser presentado con una antelación no menor a 6 meses de las mismas. Por su parte, los proyectos alternativos elaborados por la Asamblea General deberán ser presentados con una antelación no menor a 3 meses. En todos estos casos, para que el o los proyectos de reforma resulten aprobados en el plebiscito, es necesario que se cumpla un requisito de doble mayoría que explicaremos luego de ver el resto de los procedimientos de reforma constituyente y al que deberán, este requisito, prestar mucha atención ya que es pregunta frecuente de los parciales o de los exámenes. Se encuentra previsto en nuestra Constitución el mecanismo de la Convención Nacional Constituyente. Este mecanismo prevé que el Poder Ejecutivo y cualquier legislador puede presentar proyectos de reforma, los que deberán ser aprobados por la mayoría absoluta del total de componentes de la Asamblea General. Si se aprueba esta iniciativa de la manera indicada, se convocará en un plazo de 90 días a elecciones para conformar la Convención Nacional Constituyente. Esta deliberará y decidirá sobre el proyecto de reforma planteado por la Asamblea General, así como sobre cualquier otro proyecto que se plantee en su seno. El número de convencionales será el doble del número de legisladores. El proyecto aprobado por la Convención Nacional Constituyente será sometido a ratificación plebiscitaria en la fecha en que la misma convención lo indique. Aquí los votantes se expresarán por sí o por no, siendo necesaria la mayoría de sufragios para que el proyecto se considere aprobado, y esta mayoría deberá representar al menos el 35% de los ciudadanos inscritos en el Registro Cívico Nacional. Nuestra Constitución vigente prevé además el mecanismo de las leyes constitucionales, por el cual las 2/3 partes del total de componentes de cada Cámara dentro de una misma legislatura
pueden aprobar un proyecto de reforma constitucional, que será sometido a ratificación plebiscitaria en la fecha indicada en el mismo proyecto. Aquí, en la ratificación plebiscitaria, el proyecto debe obtener la mayoría absoluta de los votos emitidos para ser aprobado. Nos quedó pendiente analizar el requisito de la doble mayoría. En los casos de iniciativa popular, incluidos los proyectos alternativos elaborados por la Asamblea General y la iniciativa legislativa, para que la reforma se considere aprobada es necesario que se cumpla una doble mayoría. En primer lugar, deberá votar por sí la mayoría absoluta de ciudadanos que concurran a los comicios. En segundo lugar, esa mayoría absoluta deberá representar al menos el 35% del total de inscritos en el Registro Cívico Nacional. Y aquí se incluye expresamente a los electores no ciudadanos. Nuestra Constitución reconoce el derecho a voto a los ciudadanos naturales y a los ciudadanos legales en cualquier elección, plebiscito o referéndum. También prevé una clase de votantes que denomina electores no ciudadanos, quienes, como su nombre lo indica, no son ciudadanos, pero pueden votar en las elecciones si cumplen con determinados requisitos, pero no pueden votar en los plebiscitos de reforma constitucional. Es posible que en el parcial o en el examen se indiquen ejercicios sobre reforma constitucional. Para ello, les recomendamos ver un video que hemos preparado para este tema, cuyo enlace dejamos en la descripción de este video. Sin más, nos despedimos hasta el próximo video. Saludos cordiales.